Estimados participantes, les rogamos apagar o silenciar sus móviles. Vamos a dar inicio al segundo encuentro de fundadores y asociados de la Red de Inteligencia Artificial Latinoamericana, RIAL. Para comenzar, impartirá la lección y las palabras iniciales el presidente de la RIAL, el doctor Francisco Mayorga. Con más de 30 años en educación superior, ostenta 2 grados de maestría y el título de PhD por Yale University. Es el presidente, el rector de la UPB y el presidente de Euler Management Technologies. Especializado en métodos cuantitativos, ha realizado investigaciones econométricas en diversos campos, explorando el uso de redes neurales en el aprendizaje profundo, Deep Learning. El doctor Mayorga es uno de los líderes latinoamericanos en la promoción de aplicaciones de la inteligencia artificial a la educación superior y a la educación y la gestión empresarial. Demos la bienvenida al doctor Francisco Mayorga. Muy buenos días a todos. Bienvenidos todos los participantes de esta mañana, que son significativamente un número mayor a los que participaron en el primer encuentro de la RIAL. Tuvimos una dificultad técnica para comenzar, inesperada porque todo se había verificado apropiadamente, pero ya estamos listos para arrancar. Para mí es un gran honor presentar a Pau García Milá, quien es uno de los líderes en la promoción del conocimiento de la inteligencia artificial. Es un líder no solamente en su país, España, sino también en este lado del mundo, en América Latina. Él es un emprendedor en serie y comunicador nacido en Barcelona en 1987. Fundó su primera empresa a los 17 años, que fue posteriormente adquirida por Telefónica. Ha sido nombrado Innovador del Año en 2011 por la publicación del MIT TR35 y es ganador del premio Princesa de Girona. Pau también es fundador de Idea Foster, consultora especializada en innovación disruptiva que en 2018 fue adquirida por Cambia, una empresa del grupo Advent Internacional. Y por supuesto, él es el fundador de Founders, la distinguida escuela de negocios online. Es una escuela no convencional. Pau, eres muy bienvenido y te ofrezco la palabra y la cámara también. Muchísimas gracias, presidente. Es un placer para mí estar hoy aquí acompañándoles y también como miembro de la RIAL desde Founders con mi socio Rubén Iturrarte como representante de nuestra institución. Decía que es un honor el poder estar aquí con ustedes porque creo que tenemos mucho que celebrar. Tenemos que celebrar que existe la RIAL, tenemos que celebrar que es una realidad, tenemos que celebrar que somos muchos hoy aquí conectados. Y digo que tenemos que celebrar porque la era de la inteligencia artificial ha comenzado. No lo digo yo, o también lo digo yo, pero lo dice entre otros Bill Gates. Y Bill Gates, más allá de su papel clave en la historia de la informática, es un gran visionario en el presente. Después de retirarse de sus funciones ejecutivas en Microsoft, una de las principales ocupaciones que tiene, les recomiendo mucho seguirles, explicar qué dicen los datos para poder hacer previsiones en los próximos años. Hablamos de una persona que en el año 2015 dijo que los datos eran muy claros y los datos decían que habría una pandemia mundial en los siguientes 10 años, viendo el incremento de viajes transoceánicos alrededor de muchos países. Evidentemente esto ocurrió y solo confirmó que muchas veces cuando hablamos de cómo debería ser el futuro, en lugar de sacar la bola de cristal o imaginar cómo nos gustaría, podemos mirar los datos. Y los datos hoy son muy claros. La era de la inteligencia artificial ha comenzado, la era de la inteligencia artificial ya es una realidad y todos los trabajos, todos los jobs que hoy estamos haciendo cambiarán, porque todas las empresas y todas las instituciones pasarán a ser empresas e instituciones de inteligencia artificial en los próximos años. Y esto es
quizás uno de los mensajes más importantes que creo que debemos transmitir. No se trata de si nos gusta más o menos, no se trata de si la usamos más o menos en nuestro día a día, se trata de aceptar y entender que la era de la inteligencia artificial ha comenzado y que durará a partir de ahora un número indeterminado de años. Y esto son buenas noticias, como decía. Si quitamos el poder de la inteligencia artificial de nuestro día a día, de nuestra actualidad y de los últimos años, porque no nos olvidemos que si bien hace solamente 2 años que a nivel usuario estamos aplicando de forma masiva la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial como ciencia hace ya más de 2 décadas que está teniendo un impacto directo en nuestras vidas. Se tardaron pocos días en poder sintetizar y prototipar una potencial vacuna para el COVID después de sintetizar o poderle explicar a una máquina cómo era el virus por dentro. Si quitamos la inteligencia artificial de la ecuación, esos días hubieran sido, en el mejor de los casos, meses o años. Gracias a la inteligencia artificial, hoy podemos prever y protegernos de accidentes en las carreteras, de catástrofes naturales, podemos prever cuándo habrá una sequía y actuar antes de que llegue. Al final, la inteligencia artificial lleva muchos años ayudando a la humanidad en muchos aspectos, la mayoría silenciosos. La diferencia es que hoy lo ha hecho de forma activa. Y es un reto para todos nosotros, especialmente aquellos que nos dedicamos a la educación, tanto a la educación K12 para menores de 18 años y también para la educación superior universitaria y postuniversitaria, tanto convencional como no convencional, tanto reglada como no reglada. Y es una oportunidad especialmente para la educación porque la primera revolución digital o industrial que afectará ligeramente de forma más negativa a los jóvenes es esta donde estamos. Y me gustaría explicarles por qué. Tradicionalmente, los más jóvenes, esas personas de entre 18, bueno, casi diría entre 15 y 25 años, siempre han sido los nativos digitales, los que podían absorber y defender una tecnología mejor que ninguna otra generación. Esto hoy sigue siendo así, esto no ha cambiado, pero se ha añadido una variable más, que es que la inteligencia artificial, como hoy la conocemos, la inteligencia artificial generativa, no pretende sustituir a los humanos y de hecho no pretende ser perfecta, pretende acelerar el trabajo que dedicamos a cosas que aportan poco valor. El problema es que si yo, como es mi caso, tengo 36 años y tengo 3 hijos pequeños, tengo mi vida bastante preparada como la imaginaba hace unos años, tengo entre 10 y 20 años, depende de la persona, de experiencia laboral. Imagínense que soy abogado. Tengo 36 años, yo mismo, pero siendo abogado, y trabajo en un bufete de abogados. Lo que el modelo tradicional ha sido pedirle a alguien joven, a alguien junior, a alguien, un becario, que decirle, mira, hazme una propuesta de un contrato. Un contrato que quiero pues ofrecer a un cliente que me ha empezado, ese becario, esa persona muy junior de 20, 25 años que ha acabado su carrera universitaria, preparará el contrato, seguramente tendrá algunos errores y el abogado senior que le saca 10, 20 años de experiencia corregirá las cosas que no estén perfectas y lo enviará al cliente. Su función es realmente aplicar los 20 años de experiencia encima, una capa encima del valor que aportó una persona que no tiene experiencia y acaba de empezar. Bien, ese abogado de 36 años no compite con una inteligencia artificial. Es más, la IA le va a ayudar a hacer mejor y más rápido su trabajo. Pero la persona de 20 años sí que compite con la inteligencia artificial, porque el contrato que pueda redactar esa persona de 20 años tendrá una calidad similar al contrato que pueda redactar una inteligencia artificial generativa, un modelo de datos, un Large Language Model, un LLM, preparado para la abogacía y la función legal. Es decir, esa persona de 20 años que está empezando su carrera va a tener que competir con la inteligencia artificial generativa por una calidad similar. El que tiene 30, 40 años no deberá competir, al contrario, va a aprovechar esas skills, tanto de la persona junior como de la inteligencia artificial, para agregar su capa de valor y enviarlo al cliente. Esa persona que tiene 55, 60 años, que lleva 40 años de experiencia laboral, todavía más. Al final, su valor está en aplicar esos 20 minutos de conocimiento sobre lo existente. Y creo que esto no es una mala noticia, porque
Si en lugar de mirar quién está más amenazado, miramos quién tiene más capacidad para desaprender y aprender más rápido, veremos que volvemos a la misma generación. Esos jóvenes de entre 15 y 25 años son las personas que más capacidad tienen para desaprender y aprender nuevos procesos. Tienen más capacidad y más velocidad para entender las nuevas tecnologías, más que las personas que tenemos 35, más que las personas que tienen 45, 55 y 65 años. Con lo cual creo que tenemos que celebrar estar en este momento de la inteligencia artificial y sobre todo estar entrando en una era donde, a pesar de que existe, y no hay que esconderlo, una generación que va a tener que ponerse las pilas y va a tener que crear su capa de valor aún sin tener experiencia profesional. Muy rápidamente veremos como esa función de nuestros primeros 5 años de experiencia laboral, que hoy muchos de nosotros los dedicamos a aportar valor a alguien con más años de experiencia, quizás los transformaremos en aprender a liderar un pequeño equipo de inteligencias artificiales para que esa persona que tiene 10, 20, 30 años de experiencia laboral pueda beneficiarse de mis conocimientos gestionando este grupo de tecnologías. Así que estamos entrando en una época donde la inteligencia artificial no ha venido a sustituirnos. De hecho, no ha venido a sustituir a nadie. Y de hecho, por romper una segunda lanza, ni siquiera es inteligente. Los modelos de datos actuales son modelos de datos, son herramientas extremadamente útiles, lo cual no significa que sean inteligentes. Y dado que no lo son ni se espera que lo sean por cómo están construidas estas herramientas, significa que esos miedos que algunos meses hemos tenido, más por películas de ciencia ficción que por nada parecido a la realidad, de que nos iban a sustituir, nos iban a gobernar, una vez han desaparecido viendo la tecnología por dentro, podemos empezar a aprovechar la tecnología, porque raramente aparece una herramienta que pueda funcionar sola. Y precisamente es esa capa humana que se aplica encima de las herramientas lo que las hace potentes. Imagínense cuán útil es un violín sin un violinista, imagínense cuán útil es un patinete eléctrico sin su persona que lo lleva, imagínense cuán útil es un robot de cocina sin nadie que cocine, que lo dirija o que coma lo que ha creado. Es la misma comparación debería hacerse cuando imaginamos cuán útil es una inteligencia artificial que es completamente autónoma y que crea un servicio para que otra IA acabe consumiéndolo. Así que si tenemos que dar un mensaje a nuestros estudiantes, a nuestros participantes, incluso a amigos y colegas de otras profesiones, creo que el mensaje que deberíamos dar, que debería darse desde Rial, es de tranquilidad frente a la era de la inteligencia artificial y sobre todo de alegría y de celebración. Estamos entrando en una época donde va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo el hacer cosas que hoy nos parecen completamente insolucionables o irrealizables. Hace 20 años había enfermedades, había virus que eran completamente incurables y que eran directamente una sentencia de muerte. El virus del SIDA, con todo el daño que hizo y que hoy sigue haciendo, tardó más de 30 años en que la primera persona contagiada con el virus pudiera ser considerada completamente curada. Con la era de la inteligencia artificial, esos 30 años en enfermedades tan graves como podría ser el virus de inmunodeficiencia humana podrán verse reducidos inicialmente en menos de 10 años, en el futuro en días o incluso en minutos. El potencial de la IA va muchísimo más allá de lo que hoy podemos llegar a imaginar, pero casi diría que también podemos quedarnos en el momento actual. Podría poner muchísimos ejemplos, podríamos hacer muchísimas demos, pero casi he preferido centrar el mensaje precisamente para poder alinearnos en esta organización, en ofrecer algunas respuestas concretas hacia dónde el modelo, la IA va a encargarse solamente de las tareas que yo considero más estúpidas o donde no aportan ningún valor, nos va a ayudar a ser más creativos. Yo les propongo que adoptemos uno de los enfoques más potentes que hay en el día a día, en nuestro día a día como personas trabajando con personas, pero que también es el modelo que le está defendiendo desde la empresa más grande del mundo creando y co-creando inteligencia artificial, que es Microsoft, que es el modelo de la idea del copiloto. No sé cuán puestos están ustedes en la idea de qué hace un copiloto en una carrera de rallies o en un avión, pero un copiloto no se dedica a hacer las tareas aburridas. El copiloto, de hecho, el mal llamado copiloto del avión, digo mal llamado porque parece que con este título sea alguien inferior al piloto. Realmente es otro piloto que se encarga de una serie de funciones para que el piloto principal se encargue de otras funciones. En un rally exactamente igual, el copiloto tiene sus funciones mientras que el piloto tiene otras. Nosotros seremos el piloto, nosotros seremos la mano en el volante, la inteligencia artificial en nuestro día a día nos va a ayudar
en esas tareas que consideremos y en esas tareas que le pidamos, sin olvidarnos de que más allá de tareas aburridas o redacciones de documentos nos puede ayudar a ser más creativos, a crecer más rápido profesionalmente y ahora sí, en el mundo de la educación, a crear y conseguir cosas que nunca habíamos imaginado. Personalización de itinerarios, de ejercicios, de exámenes al nivel de alumno de forma automática, corrección de actividades de essays, de exámenes con un criterio diferenciado o único y, por ejemplo, análisis de ejercicios que hemos propuesto en clase para que nosotros, como maestros y profesores, podamos dedicarnos a ofrecer ese valor. Me gustaría acabar simplemente con una idea, que es que si todos asumimos que, sea cual sea nuestra profesión, todas las personas que nos dedicamos a estar algunas horas del día delante de un ordenador, probablemente todos estaremos de acuerdo que hay unas horas del día que nos dedicamos simplemente a hacer tareas que no aportamos mucho valor. Responder emails, redactar informes, hacer cualquier tipo de tarea donde sentimos que lo tenemos que hacer, pero que no estamos pensando. En el área de la inteligencia artificial, esa mitad va a prácticamente desaparecer porque se va a encargar una máquina, una inteligencia artificial, para que nosotros tengamos el doble de tiempo para ser humanos. Y me gustaría simplemente terminar con un ejemplo, un caso real que estamos estudiando en España con uno de los mayores hospitales públicos de referencia del país, que está en Madrid, donde calculamos que un médico de urgencias pediátricas, un médico que se pasa el día a la noche visitando a niños y niñas muy enfermos que necesitan de urgencia que les vea un médico, por cada 10 minutos que ven a un paciente y aportan valor, se pasan 8 minutos redactando un informe sobre qué tienen que hacer los papás cuando lleguen a casa o si se va a quedar ingresado los otros médicos que le vean. Imagínense ahora que ese médico, mientras explica a los papás o hace el traspaso a otro equipo médico, tiene un pequeño micrófono en el cuello que está grabando la conversación, regresa a su escritorio y en el momento de sentarse tiene un informe escrito en lenguaje médico con todos los medicamentos y las cantidades que ha comentado y ya ha explicado una vez que tendrán que tomar y solamente tiene que revisar que no hay algún error que podría contenerlo, si lo hubiera, solucionarlo y darle al OK. El cálculo está claro. Los 8 minutos de media pasarían a 3 minutos. Y estos 5 minutos extras, si se fijan, es el 50% adicional al tiempo que está visitando a niños. Integrando una tecnología que ya existe, como es el resumen automático de Copilot de reuniones de Teams, con un micrófono que hoy cualquier persona puede comprar por menos de $15. Podemos conseguir que esos médicos que se dedican a algo tan clave como urgencias pediátricas en hospitales públicos de todo el mundo tengan un 50% más de tiempo para visitar a sus pacientes, un 50% más de tiempo para estar con personas y un 50% más de tiempo para descolapsar esas unidades de urgencias que, por desgracia, y más en invierno, tan frecuentemente suelen estar colapsadas. Con lo cual, imagínense el potencial de estas herramientas en el momento en que lo multiplicamos por todas las profesiones, por absolutamente todos los puestos de trabajo del mundo. De nuevo, no se trata que la IA nos vaya a reemplazar, se trata de una tecnología que precisamente nos va a hacer más humanos que nunca. Nosotros, desde Founders Business School, somos Worldwide Education Partner de Microsoft y nos dedicamos precisamente a formar a profesionales, desde maestros, abogados, consultores, directores de centros y muchísimos alumnos que se están preparando para su futuro en skills tan importantes como la inteligencia artificial generativa, pero también con cosas como RAI o Responsible AI. Y con esto quisiera finalizar mi intervención. No nos olvidemos que inteligencia artificial no es hacer un buen prompt, no es pedir a la máquina que nos haga algo y saber hablar a la máquina. Esto es casi, diría, secundario. Lo más importante en el mundo de la inteligencia artificial, en la era de la inteligencia artificial, será el hacerlo de forma responsable. Hay 3 capas que importan. El núcleo, que es hacerlo de forma legal, no hacer nada ilegal. La primera capa, que es hacerlo de forma ética, y la segunda, que es hacerlo de forma responsable. Les invito a todos y a todas que sumemos esfuerzos para defender por encima de todo la responsabilidad en la era de la inteligencia artificial, para que
todos los alumnos que formemos se formen primero en Responsible AI y después en ser buenos prompters y buenas profesionales que saben usar la IA. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos los miembros por su tiempo. Y de verdad, desde Founders estamos muy felices de poder pertenecer a esta red de la cual nos sentimos parte, a pesar de ser una escuela nacida en España. Pero ¿saben qué? Si le preguntamos a un alemán de esta reunión, ¿cuáles son latinos? Dirían que todos. Con lo cual, nosotros, que sepan que a los ojos de los alemanes somos más latinos que cualquier otro país y nacionalidad del mundo. Con lo cual, de verdad, muy felices por estar en esta red. Gracias, presidente, y gracias a todos. Muchas gracias, Pau. Realmente ha sido muy iluminadora tu presentación y te agradezco mucho que hayas tomado tiempo una tarde de un sábado para hablar con nosotros desde Barcelona. Esperamos verte personalmente pronto por este lado del océano. Sí. Buenas tardes. Sí.